sostenían que se alfabetizó sola. En el interior del interior del interior olvidado de Brasil. Y con esta gran profesora, gran maestra que tuvo, aprendí una cosa: espacio no se regala, espacio se conquista. Y eso depende de la capacidad de la gente, la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas que se movilizan hacia el cambio. Sea cual sea el cambio, no es porque hablamos de cambio que hablamos de algo mejor. Por veces el cambio genera cosas que no son tan buenas, que pueden estar peor incluso. Pero impedir la posibilidad de pensar, reflexionar hacia la transformación de la sociedad es un error que no nos podemos permitir, no a lo menos en la universidad. Y por tanto, no hay como terminar pensar cuáles son los requisitos mínimos para la democracia. Hablar de participación social y política. No puedo imaginar democracia donde no se pueda estar presente, dialogando, donde uno que quiera sea impedido, o si no hay quien quiera, que no se haga ejercicio de promocionar la participación. Yo tuve la suerte de, donde no había, me metía a pedir. Me acuerdo que yo estudié en una universidad privada, que los estudiantes no tenían voz en el consejo departamental, y nosotros conseguimos garantizar la representación formal con voz y voto en el consejo. Éramos dos. Eran 30 profes, éramos dos, pero tenían que nos escuchar. Y nosotros proponíamos las cosas, casi siempre no perdíamos, pero alguna vez ganamos, porque conquistamos por argumento a profesores que estuvieron con nosotros y cambiamos algunas cosas. Algunas fueron muy buenas, otras ni tanto. Pensábamos que sería todo un éxito y no fueron, pero cambiamos. Porque dialogamos, porque no estábamos bajo una lógica de policía. El movimiento de estudiantes de posgrado en Brasil, bueno, la posgraduación en Brasil está regulada por una agencia educacional llamada CAPES, Consejo de Perfeccionamiento del Personal de Enseñanza Superior. Ninguna maestría, ningún doctorado puede ser iniciado por ninguna universidad antes que esté acreditado ahí. Se propone en las universidades, se aprueba en las universidades y después se acredita en ámbito federal. Y ahí es un consejo gigante, porque este órgano está dividido en grandes áreas que están subdivididas en pequeñas áreas. Áreas de social, por ejemplo, psicología está en una gran área, que son ciencias humanas, y una microárea que se llama psicología social, psicología y servicio social, y trabajo social, juntos. Y ahí se subdividen algunas otras cosas. Bueno, los coordinadores de estos forman un consejo importante que, bueno, se aprueba en esas pequeñas áreas, se remite a un consejo más grande de los coordinadores de área, de esas áreas que tiene mucha gente debatiendo. Todos los coordinadores de posgrado participan de las discusiones de área, y después se remite a un consejo que es muy grande, pero que son muchas áreas, debe tener como que unas 200 personas, y desde del año 2000, cuando yo estaba en la Asociación Nacional de Estudiantes de Programas de Posgrado de Brasil, logramos, junto al Ministerio de Educación, una plaza en ese consejo, con derecho a evaluar las propuestas y a votar las propuestas de creación de programas de posgrado. Y por supuesto, hemos contribuido muchísimo en esas discusiones, sobre todo cuando se intentaban imponer creación de programas que no tenían ni condiciones docentes, ni había condiciones estructurales, y por veces eran más bien negocios que eran un engaño a la sociedad. Pudimos ayudar a limpiar ese tipo de cosas, porque participábamos.
Participar es fundamental en la democracia. Abrir espacios de participación es fundamental. No podemos vivir más y hablar más de democracia si no hablamos de apertura. Apertura política, abertura de cabeza, abertura de corazón. El otro diferente, distinto de mí, no es mi enemigo. Puede que sea mi más gran y mejor aliado, compañero, amigo. Puede que tenga ideas que no me se ocurrió y que a lo mejor era el punto de inflexión que me faltaba. Basta de criminalizar lo que no es como yo. Basta de unir con el prejuicio y con los estereotipos. Eso también es mirar hacia frente. Pero para mirar hacia frente, para generar un futuro justo, hay que recuperar el pasado en el presente. En el presente es el momento donde se encuentran pasado y futuro, donde se encuentran las cosas que fueron y las cosas que todavía no llegaron. Es así que podemos dinamizar la vida social. En ese sentido, recuperar la memoria social, colectiva, política. Eso es fundamental para que podamos construir bases de participación adecuadas, basadas en el reconocimiento y en el respeto, y que sean proactivas. Por eso, me parece que vamos a trabajar eso después por la tarde, pero para entender algunas cosas, que movimientos sociales se componen, la composición social de movimientos sociales con una organización democrática, tiene algunos niveles de participación, como por ejemplo, si al centro están líderes, como decía, toda vez que intentamos, por más circular que sean las relaciones cuando nombramos a alguien, estamos estratificando, sí, pero ¿en qué nivel y de qué manera? ¿Y cuáles son los controles sociales que tenemos para contener malos líderes? Liderazgos. ¿Líderes también? Sí. Los militantes, los activistas, los participantes más sueltos, a lo mejor el público algo, la población algo, o sea, de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Cómo que forman los movimientos sociales? Hay celdas que se van ampliando a medida que los puntos, las demandas, las pautas, las banderas de un movimiento van recibiendo la adhesión del otro en cuanto colectivo y en cuanto individuo. Cuando la gente pasa por procesos de identificación social, colectiva, política. Entonces eso vamos a trabajar un poco más ahí, solo para... Y por tanto, movimientos sociales pueden estar desde una consulta social, que eso es un proyecto de atención en el interior del Nordeste, que es muy pobre en Brasil. El Nordeste del país tiene tasas subhumanas por veces de un país rico y grande, lleno de desigualdades. Eso por movilizaciones sociales que estaban, los que demandaban el servicio, y médicos y psicólogos y trabajadores sociales forzaron un programa en los años al final de los 90, inicio de los 90, importantísimo, de los 2000, importantísimo para garantizar la calidad de salud de los niños, para evitar la mortandad entre 0 y 8 años. Se utilizaba más cuidar de la mortandad de 0 a 1, 0 a 2, pero después por la fome, por el hambre, la gente sigue muriendo.
y no había ningún acompañamiento de salud para eso. Eso fue un programa que se instaló en el país desde la participación social y política. El movimiento Sin Tierra, con sus instrumentales de trabajo en el campo, pidiendo la reforma agraria. Es el único país que yo sepa que no ha hecho reforma agraria, es Brasil, y sigue sin hacerlo. Tenemos en nuestra constitución el absurdo del latifundio productivo, o sea, si tú eres dueño de un chile, todo, y tú consigues probar que produces, tú puedes continuar siendo dueño de todo un chile en el país. Y cuando digo un chile no es figurativo, porque Monsanto y otras grandes empresas internacionales lo tienen, tierras que son más grandes que Bélgica. Son dueños de una Bélgica dentro de Brasil, en el norte del país. Para que tengan una idea, el estado de Mato Grosso, frontera con Bolivia, él es 2 veces y media el tamaño de Francia. Para que entendan un poco las dimensiones de eso, ¿no? O entonces, el movimiento aquí es del prestigio. Están recogiendo gente desde que en Galicia se hundió el petrolero. Participación ciudadana, presionando a las autoridades por la verdad y por la regulamentación y intentando recuperar por acción social mismo las condiciones ambientales. Y hay una asamblea de profesores de mi universidad. Yo estaré ahí en esta foto. O resultado del movimiento de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, una compañía en una región bastante conservadora y homofóbica, una compañía de servicio de un plan de salud, Unimed, hace una propaganda diciendo el siguiente: de una manera o de otra, todo mundo necesita una pareja de gays. Un cartel, una pancarta gigante en una ciudad de 500.000 habitantes, que es Joinville. ¿Por qué? Porque empieza en función de la participación y de la presión de los movimientos sociales a hacer con que la sociedad transcenda, que entienda que la familia puede ser otra cosa, de una manera o de otra. Hay que haber espacio para esa gente, para todos nosotros, porque no es esta gente en cuanto a algo que está lejos de mí, no está aquí, puede estar en tu casa, por veces oculta, por miedo, por veces revelada, por presión. La OMS hace muchos años ha hecho una investigación, la Organización Mundial de Salud, que decía que entre adolescentes, que la primera causa mortis de suicidio era la descubierta de la orientación sexual. Se mataban porque no tenían ningún referente social positivo, porque la familia, la escuela, la sociedad les decía: son enfermos, enfermos. Y seguimos haciendo así, por un chiste, por una palabra más dura o por una violencia física. Y eso es grave. Y a quien desea trabajar con psicología, con sociología, con política, con derecho, no puede cerrar los ojos. Tiene que participar políticamente, tiene que involucrarse, tiene que ayudar a promocionar el cambio, tiene que generar espacios de democracia y de democratización. Yo como profesor me siento convocado a ese tipo de actitud, ese tipo de ejercicio. A lo mejor por eso me gusta tanto la psicología política, porque es un espacio de diálogo entre campos de saberes sin que uno sea más que el otro, porque sabemos que necesitamos de todos para promover respuestas más efectivas a las necesidades contemporáneas. Y por fin tengo 2 cosas a decir, que son políticas públicas. Políticas públicas es la fase material de la política. Es un contrasentido en sí mismo, porque ¿cuál política no es pública? A no ser el website que habla de políticas de privacidad, pero eso también es público.
¿no? Porque está generando una transformación del espacio público. Pero es de la naturaleza de la política ser pública. En inglés se va a decir public policy, ¿no? En portugués se va a decir políticas públicas, en español políticas públicas, en francés politique publique, ¿no? Y eso, antes de todo, por tanto, es acción política. Políticas públicas, antes de nada, es actuar políticamente en la sociedad, ¿no? Políticas públicas son procesos conjuntos de decisiones y acciones orientadas hacia un objetivo. ¿Qué quiero cambiar en mi sociedad? ¿Qué quiero arreglar en mi sociedad? ¿Qué tipo de acciones tenemos que ejecutar basados en determinados principios políticos e ideológicos que constituyen visiones del mundo, miradas del mundo, debemos desarrollar? Esas acciones son desencadenadoras, esas acciones son desencadenadas por actores y actrices que pretenden lidiar con algunos problemas que es público. O sea, no son problemas míos o de la gente que me gusta, de mis amiguetes. Son problemas que son de todos, y todos pueden ser 5, pueden ser 1000, pueden ser todos. Es decir, que afectan parcelas significativas de la colectividad. Si los aymaras son 2 o son millones, no importa. Son una parcela de la sociedad y necesitan acciones que les protejan. Si los mapuches son 2 o si son millones, no importa, necesitan acciones que les protejan. Si los homosexuales y las lesbianas, o los homosexuales masculinos y femeninos, si los transexuales, si los bisexuales son 1 o 10 o 30% de la población, no importa, necesitan que se los protejan. La igualdad no es el opuesto de la igualdad, no es la diferencia, es la desigualdad. No podemos impedir la diferencia en nuestras sociedades porque eso sería impedir la igualdad. Eso es una mentira. Porque el opuesto de la igualdad, de la equidad, es la desigualdad. El par de la diferencia es la identidad. Nosotros no somos en relación al otro, a uno u otro que no lo es. Nosotros estamos como estamos porque somos el resultado de las múltiples diferencias con las cuales tenemos contacto. La diferencia es un principio generador de nuestra propia historia, de nuestra propia capacidad de actuar y de vivir. Y por tanto, basta de mirarnos mal a aquellos y aquellas que no son como yo, que no son mis espejos. Basta de posiciones narcísicas, autorreferenciales, porque esas posiciones me impiden entablar diálogos que sean efectivos, diálogos que sean capaces de generar el cambio y la transformación social. Y por lo tanto, políticas públicas no reflejan solamente intenciones, no son solo cosas de mi cabeza que me gustaría que fueran, pero acciones que miran a transformar una realidad. La política pública es política pública cuando materializa la política de una manera efectiva, capaz de transformar determinado problema que tiene reconocimiento. Y la psicología tiene que actuar. Está lleno de gente que no consigue hacer su consulta, y porque no consigue hacer su consulta se va a las políticas públicas.
pero no tiene puta idea, perdóname la palabra, puta idea do que se haga un puesto en una unidad básica de salud, porque no fue formado para eso, porque nadie le enseñó a pensar qué son y cómo hacer políticas públicas, porque no se habló de política, porque no se habló de sociedad, porque no se habló de transformación, porque no se trató de trabajar el quehacer del psicólogo, el quehacer del trabajador social, el quehacer del abogado, el quehacer de los profesionales que formamos en nuestras universidades. Y por eso termino con esto. La universidad pública necesita asumir radicalmente su labor formativo profesional, comunitario, social y sin duda político, para que se puedan generar políticas públicas que produzcan el cambio social. Muchas gracias.